Los viajeros que llegaron este viernes a la Terminal 1 del aeropuerto de Hong Kong se toparon con cientos de manifestantes vestidos de negro con pancartas como "Libertad en Hong Kong", "La policía vulnera la ley a propósito" o "Carrie Lam, la jefa del Ejecutivo hongkonés, dimisión". Los trabajadores del aeropuerto y de las aerolíneas que operan en él protestaron con el objetivo de informar a los viajeros extranjeros sobre la crisis política que vive la región administrativa especial. Pilotos, azafatos y sindicatos que representan a estos colectivos reiteraron las demandas esbozadas en la marcha del pasado domingo. La retirada completa de una polémica propuesta de ley de extradición cuyo trámite ha sido suspendido por el gobierno temporalmente, una investigación independiente sobre la brutalidad policial durante las protestas de oposición al citado proyecto y la instauración del sufragio universal en la excolonia británica. Las manifestaciones comenzaron a principios de junio en Hong Kong contra una controvertida propuesta de ley de extradición que, según abogados y activistas defensores de los derechos humanos, podría traducirse en un acceso del régimen de Pekín a fugitivos refugiados en suelo hongkonés. Mientras tanto, el Ejecutivo hongkonés decidió dejar en suspenso la tramitación de la propuesta de ley a principios de julio.